Muy bien, Eliana, muchísimas gracias por la confirmación. Una vez más, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de Auxiliar en Logística y Almacén. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad. Les comento que estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, exactamente en la provincia de Andahuaylas. Estamos al sur del país. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento al equipo el tecnológico, quien está integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos que se apertura este 19 y 20 de agosto. Están los cursos de terapia conductual, Excel intermedio, asistente de recursos humanos, primeros auxilios, costos y presupuestos, inglés básico A2, finanzas, sistema nacional de abastecimiento, Excel financiero y estimulación temprana. Para más información, por favor, comuníquense con el número 979 48 37 28. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con vuestra ayuda lo vamos a lograr. También comentarles un punto sumamente importante, y es que El Tecnológico está subiendo a su canal de YouTube diariamente 6 videos tutoriales que les puede facilitar mucho, ¿sí? Soy vuestra asistente académica, Saraid Camargo Campos. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Asimismo, presentarles a la docente del curso, quien es la profesora María José Ramos Machado, especialista en el curso de Auxiliar en Logística y Almacén. Muy buenas noches, Juan Gustavo, ¿cómo estás? En cuanto a la frecuencia, son los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9 y 30 de la noche, y la duración del curso es de 2 semanitas, dando inicio el día 5 de agosto del presente año. El día de hoy ya vamos a estar abarcando la sesión número 3, que es sobre la gestión de almacenes, ¿sí? En cuanto a la metodología de trabajo, las clases están siendo grabadas y tanto estas clases como los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp, y ya el día miércoles se les va a estar habilitando el examen final. En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención en auxiliar en logística y almacén a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas, y para que puedas tramitar tu certificado, pues tienes que obtener una calificación final mayor o igual a 14. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. No es obligatorio, pero sí es recomendado, ya que usted lo puede adjuntar en su CV y así obtener un puesto de trabajo, ya que este certificado va a avalar sus conocimientos sobre el curso, ¿sí? También mencionarles que el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. Y si tramitan su certificado, pues de regalo se van a llevar el campus virtual habilitado por un año. Dentro del campus están las clases grabadas, los materiales de clase y recursos adicionales. También mencionarles un punto sumamente importante, y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Para más información, por favor, comuníquense con la oficina de certificación al 946-22-23-55. También comentarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Andahuaylas, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, la UGEL Chincheros, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, la Municipalidad de San Jerónimo y la Municipalidad de Tu. Muy bien, estimados participantes, para dar inicio con la sesión número 3, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Corintios, capítulo 16, versículo 14, y dice: hagan todo con amor. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor. Perdónanos por a veces no ponerte en primer lugar ante las cosas que hacemos. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Por favor, danos más paciencia, sabiduría, así mismo empatía para con los demás. También te pido que cuides a los participantes del curso y a la docente María José. Encomendamos nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes.
Ahora sí, muy buenas noches, estimada docente. Le doy el pase, por favor. Puede compartir su pantalla y activar su audio. Buenas noches, señorita Saraí. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de auxiliar de logística y almacén. Es un gusto compartir con ustedes en esta noche una clase más de las sesiones que ya hemos venido compartiendo la semana pasada. Me gustaría, como todas las noches, que me confirmen por el chat si se escucha mi voz en mi pantalla y empezar la clase. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? ¿No? ¿No se escucha? Se le escucha un poco recortado, Hola, ¿me estimada. escuchan? Ahora sí, recién. A ver. Hola, ¿ahora sí? Sí, ya. Gracias, Juan. Gracias, Celiana y los demás chicos por indicarme que sí se escucha. Ahora, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve, ¿no? Ya, gracias, Juan. Entonces, como ya lo había mencionado la señorita Saraí, el día de hoy estamos ya viendo lo que es el tema de la sesión 3, gestión de almacenes. ¿No? La semana pasada estuvimos viendo dos grandes sesiones, que son la primera, que era logística y cadena de suministro, ¿no? Vimos el tema de cómo se dan los fundamentos de la logística, todo lo que corresponde al tema de los suministros, qué elementos componen, características, cómo está integrado el tema de la cadena de suministro, ¿no? Haciendo un pequeño repaso de lo que estuvimos estudiando en la sesión número 1. En la gestión 2, como su nombre lo dice, estuvimos viendo la gestión de compras, ¿no? ¿Qué veíamos ahí, no? Que esta gestión de compras está formado por un departamento que se encarga de todo lo relacionado a la compra de insumos. Repasamos también el tema de los procesos de compra, cuáles eran los pasos, cuáles eran las características de un presupuesto de compra, ¿no? Los beneficios de la gestión. El día de hoy estamos ya en la sesión número 3 de nuestro curso de auxiliar de logística y almacenes y haciendo honor a su nombre del curso, el día de hoy estamos viendo la gestión de almacenes. Entonces, para poder ver la parte de gestión de almacenes, tenemos que empezar por saber qué es un almacén. Entonces, ya en la PPT está indicado, pero me gustaría que con sus propias palabras ustedes me puedan indicar qué es lo que saben de un almacén, ¿no? ¿Qué es un almacén para ustedes? No que me repitan lo mismo que está en la PPT, porque ya lo están viendo, pero quizás ustedes me digan, no, es un lugar grande, algo, pero me gustaría que me comentaran por el chat qué es lo que para ustedes es un almacén. Quizás alguien tenga un concepto diferente o quisiera indicarme algo de lo que no está indicado ahí. Entonces, me gustaría que participara. Por ejemplo, Marco nos dice que es un lugar donde se encuentra un bien valorado, un bien resguardado por la institución. Muy bien, Marco, porque efectivamente es un lugar donde tenemos mercancía, ¿no? Entonces tiene que ser un bien resguardado. ¿Alguien más que quiera participar? Es un depósito, ya es un tipo de almacén, un depósito. Eliana nos dice que es un depósito. Nayaret nos dice espacio físico que integra la cadena logística. Bueno, se parece al concepto que he puesto. Juan dice es un lugar donde hay productos, materias primas donde podemos conservarlos. Bien, Juan. Andrea dice es un espacio donde se puede almacenar todas aquellas mercancías o bienes
para el consumidor final como para la empresa internamente. Segundo nos dice, es un lugar donde se ordenan los productos de venta que se van a usar. Entonces, todo lo que ustedes indican de lo que tienen como concepción del almacén es correcto. Porque ustedes me han indicado que es un lugar donde se guarda un bien, ¿no? Donde se resguarda un bien. Algunos nos dicen que es un depósito, otros nos dicen que es un lugar para conservar la mercadería, donde podemos almacenar las mercancías. Y efectivamente debemos partir por indicar que el almacén es un espacio, ¿no? No es un producto, no es una mercancía, es un espacio, ¿no? Entonces, al ser un espacio físico, hablamos de un lugar, ¿no? En este lugar está dentro de la empresa, ¿no? O también puede ser un almacén que puede estar o bien adentro o fuera de la organización, pero es un espacio físico que tiene que estar los bienes resguardados de la organización y son aquellos espacios que integran la cadena logística. ¿Por qué hablamos de integrar la cadena logística? Porque dentro del flujo de la logística que estuvimos viendo en la sesión número 1, nosotros tenemos que tener un lugar donde vamos a guardar los insumos que más adelante se van a convertir en productos. Y ese lugar es el almacén. Entonces, por ende, el almacén va a ser necesario dentro de la cadena logística, ¿no? Entonces, este espacio físico nos va a permitir utilizarlo para una operación comercial. ¿Por qué hablamos de una operación comercial? Porque estamos en lo que es venta de productos o servicios. Entonces, estamos dentro del comercio, de las operaciones comerciales, porque si vendemos productos o vendemos servicios, todos forman parte de una operación comercial. Y en este lugar se emplean para guardar distintos bienes, ¿no? Porque dependiendo del tipo de negocio, es que nosotros vamos a guardar ahí los bienes, ¿no? En algunos van a haber productos pesados, algunos van a ser productos livianos, algunos van a ser insumos, algunos van a ser productos terminados y diferentes tipos de bienes, ¿no? Estos van a formar parte de la infraestructura de la empresa, ¿no? Porque el almacén normalmente está dentro de la organización, ¿no? Salvo que la empresa no tenga el espacio para que tenga un almacén y alquile en otro lugar, pero normalmente forma parte de la infraestructura de la empresa y va a ser imprescindible, ¿no? Contar con un almacén para el funcionamiento de todas las actividades económicas, porque ya sea que estemos en una industria agropecuaria, una industria industrial, seamos mayoristas o minoristas, necesitamos un espacio físico donde poder nosotros guardar nuestros productos. Así seamos una pequeña empresa, ¿no? Que seamos, por ejemplo, una panadería. Necesitamos un almacén donde podamos guardar nuestros productos. Si somos un mini market, igual necesitamos un almacén donde podamos guardar nuestros productos. Entonces, como ya lo han mencionado ustedes, o por ejemplo lo menciona también su compañero Jaime, tiene que ser un lugar acondicionado para guardar las mercaderías que nosotros vamos a gestionar para nuestro comercio, para nuestra operación comercial. Entonces, por eso es importante contar con esos almacenes. Ahora, ¿qué tipo de almacenes hay? ¿No? Hay varios tipos de almacenes, pero según su forma, según su clasificación, hay 3 tipos de almacenes que forman parte de toda actividad, ya sea actividad industrial, minorista, mayorista, comercial. Y esos 3 tipos de almacenes son el almacén central, ¿no? Puede ser el almacén regional o el almacén de tránsito, ¿no? Ahora, ¿a qué hacemos con referencia a un almacén central? Un almacén central
es aquel que está situado lo más cerca a la planta de producción, ¿no? Como ya les había indicado, hay almacenes que a veces por el mismo espacio de la empresa no se encuentran en la misma infraestructura, ¿no? Sino que son espacios acondicionados en otro lugar para poder tener la mercadería. Pero en este caso, el almacén central sí se le llama central porque está lo más cerca posible a la planta de producción y cumple con la función de abastecer a los almacenes regionales, ¿no? Porque normalmente este almacén central hablamos de empresas, aquí sí hablamos de empresas grandes que tienen sucursales en otras regiones, en otros lugares, pero tiene dentro de la empresa donde su infraestructura es más grande, tiene un almacén general, como por así decirlo, donde ahí va a estar todo, ¿no? Todos los insumos y mercancías van a estar ahí clasificadas en ese almacén central. ¿Por qué? Porque hay empresas que, por ejemplo, tienen sus sucursales en otros, por ejemplo, ciudades, pero sin embargo, los productos no los fabrican ahí, en esas sucursales, sino lo realizan en el almacén central. Entonces, como ahí está la planta de producción, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un almacén central. Y ahí en estos almacenes es donde se suelen recibir grandes volúmenes de mercancías que luego van a ser distribuidas en las diferentes sucursales. Entonces, una empresa no mayorista o una empresa grande puede tener su almacén central en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima se encarga de la producción de café, ellos se encargan de hacer ahí, tienen sus plantas y todo. Y en las otras empresas, ¿no? Que pueden estar en las diferentes ciudades del país, también van a tener almacenes, pero ahí no va a ser la planta de producción. Ahí solamente van a guardar el producto terminado. Pero todo va a estar en la planta de producción. Entonces, lo que esté cerca de la planta de producción es el almacén central. ¿Por qué? Porque ahí se va a concentrar el gran volumen de productos, insumos y mercancías que va a tener la organización. Luego tenemos el almacén regional. Este está ubicado cerca a los sitios donde los productos van a ser consumidos. Su función, ¿qué función cumple el almacén regional? Es distribuir las mercancías en pequeños grupos para que lleguen a los puntos de consumo en no más de un día. Estos almacenes regionales están ubicados cerca a la ciudad, donde normalmente se tiene un flujo diario de entrega y de distribución de mercancía. ¿Por qué? Porque en los almacenes centrales ahí solamente se va a guardar todo lo que se ha realizado, o sea, toda la producción, por así decirlo, de la empresa. Pero ellos cerca a su lugar o ubicación no van a distribuir productos. ¿Por qué? Porque el almacén central, su función es que de ahí salga para los otros almacenes. En cambio, en el almacén regional, sí tiene que estar ubicado en un lugar estratégico, cerca a los puntos de distribución, porque cuando lo soliciten, de inmediato van a ser llevados. Entonces, en un almacén central que puede estar lejos de la ciudad y llegar al punto de distribución puede demorar días hasta una semana, en el almacén regional se tiene que acortar el tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que ahí ya tienen guardado la producción realizada que se realizó en la planta de producción. Entonces el almacén regional, su función es estar cerca de los sitios de los productos donde van a ser consumidos, ¿no? Y para que estos no puedan demorar mucho en ser entregados a los lugares de distribución. Luego tenemos el almacén de tránsito. El almacén de tránsito se encuentra en algún punto intermedio entre los almacenes regionales y los lugares de consumo, ¿ya? Entonces,
el almacén central ya sabemos que está en la sucursal más grande, ¿no? Es donde tiene que estar cerca la planta de producción. El almacén regional está cerca a los lugares donde se va a distribuir el producto, pero el almacén regional es un almacén más pequeño que puede estar en un punto intermedio de ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú, ya sabemos que podemos tener clientes en el sur, podemos tener clientes en la costa y en la sierra. Si, por ejemplo, tenemos distribución de productos en la costa, pero no son grandes distribuidores, o sea, son pequeñas empresas que requieren de nuestros productos, ahí podemos tener un almacén de tránsito. ¿Por qué? Porque el almacén regional, que si bien es cierto, va a abarcar a los sitios donde se va a distribuir de inmediato, el almacén de tránsito va a amortiguar esa distribución, ¿no? Porque van a llamar y van a decir, tú estás más cerca al lugar de distribución y lo que me han pedido, tú puedes abastecerlo porque en el almacén de tránsito hay. Entonces ellos ya no necesariamente van a recurrir al almacén regional, sino se van a dirigir al almacén de tránsito porque lo que necesitan no es mucho y les sale más cerca que el almacén regional. Entonces, la función que cumple el almacén de tránsito es encontrarse entre un punto intermedio que permita abastecer a los distribuidores pequeños que podamos nosotros tener, ¿no? Entonces, este va a ser un sitio acondicionado para recibir la mercadería y distribuirlo con rapidez. Ahí no van a tener productos para tenerlos guardados más de un mes, no, ahí el flujo es rápido porque como les comentaba, ahí la mercadería que va a salir va a ir a los puntos pequeños, a distribuidores pequeños y el flujo es de inmediato. Hoy podemos distribuir 50 cajas de materiales para construcción, porque tenemos por ahí una pequeña empresa que necesita, ¿no? Mañana 100, mañana 200, pero no es mucho el flujo. Entonces, ese es el papel que cumple el almacén de tránsito. Entonces, ya sabemos que el almacén central es aquel que se encuentra en, en la oficina o en la empresa principal y está cerca a las plantas de producción. El almacén regional que se encuentra en los lugares que estén cerca a los de distribución. Y el almacén de tránsito, está en un lugar intermedio que permite distribuir a los clientes pequeños que podamos tener en la empresa, ¿no? Entonces, esos son los tipos de almacenes que nosotros tenemos. Ahora, la gestión de almacenes. En la gestión de almacenes, cuando nosotros hablamos de una gestión, hablamos de un proceso, ¿no? Y en este caso, como los almacenes forman parte del flujo de la logística, entonces cuando hablamos de la gestión de almacenes, estamos hablando de un proceso logístico que va a incluir la recepción de mercadería o de insumos, almacenamiento y movimiento de cualquier material. ¿Por qué? Porque en el almacén, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va primero a recibir, ¿no? Todo lo que ingresa para la producción de la empresa. ¿Qué más, qué otra gestión cumple el almacén? ¿O de qué proceso involucra? Involucra el almacenamiento, porque ahí van a estar todo lo que vamos a necesitar más adelante, ¿no? Involucra movimiento porque, como ya lo hemos visto, de un almacén puede ser trasladado a otro o puede ser distribuido a otro sitio. Entonces, involucra recepción, involucra almacenamiento y movimiento de cualquier material dentro del almacén hasta el punto de consumo, ¿no? Que es el punto final, ¿no? Involucra también el tratamiento y análisis de los datos generados. ¿Por qué? Porque ahí en el almacén es donde se va a llevar el inventario, ¿no? Entonces ahí es donde se va a generar todos los datos que se necesitan para el tema del inventario. Entonces, quizás para muchas empresas suene sencillo la gestión de almacén, pero sin embargo sí se tiene que hacer
se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucho orden, para optimizar que la labor logística se lleve de forma adecuada y que mantenga un buen flujo, ¿no? Porque si, por ejemplo, ya recibimos la mercadería, la guardamos en el almacén, pero no llevamos un control de lo que está ingresando, no lo almacenamos en el lugar que corresponde, si no lo ponemos como nosotros queremos, si no lo clasificamos de acuerdo al tamaño, a la forma, al tipo de mercancía, entonces es ahí donde se vuelve un trabajo complicado y hasta genera mucho desorden. Por eso a veces hay personas que no les gusta trabajar en almacén porque existe bastante mercadería que a veces tiene tiempo, hasta puede tener años y no estar inventariada. O sea, no se sabe cuáles son los números de serie, cuánto se tiene de diferente producto, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la venta de tornillos, de repuestos, y son a veces piezas pequeñas, ¿no? Entonces, como la naturaleza de cada empresa es diferente, cuando en un almacén se, se tiene la complejidad de los productos, porque mientras más pequeño puede ser más complejo, entonces es ahí donde se genera un malestar y un desorden. Entonces, aunque parezca sencillo, siempre es necesario mantener en orden todo lo que ingrese en el almacén. ¿Por qué? Porque eso va a permitir y agilizar la actividad logística y mantener el flujo de abastecimiento para que luego se pueda hacer la distribución. De igual forma, a veces cuando no se lleva, ¿no?, a cabo bien la gestión en almacén, hace que no se pueda alcanzar las metas de rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de rentabilidad es aumento de capital para la empresa. Entonces, si en el almacén existe complicaciones, no se tiene bien indicado cuánto es lo que tenemos, podemos estar generando compras de más de productos que tenemos en el almacén, o lo que puede suceder es que varios productos puedan caducar y no los hayamos considerado para la producción. Entonces es muy importante llevar a cabo una gestión de almacén. Adicional a eso, para cumplir los objetivos, ¿no?, de rendimiento, es necesario contar con una serie de elementos, ¿no? Que es la rapidez de entrega, ¿no? Una vez recepcionado la mercadería o los insumos, es necesario que sean entregados a los diferentes almacenes que van a ser luego distribuidos, ¿no? Porque la entrega todo va a llegar al almacén central y luego van a ser entregados al almacén regional o de tránsito. Entonces es importante la rapidez para no acumularnos de muchos insumos dentro de un solo almacén. La, la fiabilidad, ¿no?, que es la confianza de hacer las cosas bien, de que podamos nosotros realmente saber qué es lo que tenemos. No podemos decir, no, yo creo que el día de hoy en el almacén central eh, contamos con 1000 pernos, contamos con 10.000 tornillos, cuando realmente no hemos hecho bien el trabajo de inventariar, ¿no? También con una gestión de almacén adecuada se puede reducir costos, ¿no?, de poder comprar mercadería en exceso, maximizar el volumen disponible, ¿no?, para poder yo saber con qué cuento y qué tanto es el volumen de insumos y mercadería que yo pueda tener en el almacén, y también minimizar las operaciones de manipulación y transporte. En el tema de la minimización de las operaciones de manipulación y transporte, es porque a veces cuando no hay una confianza de lo que realmente se tiene, hay que estar a cada momento abriendo las cajas, volviendo a revisar, porque el trabajo no se hace adecuadamente. Entonces, como esto forma parte de la labor logística, entonces de esa forma minimizamos la manipulación de estarlo llevando, transportando de un lugar a otro, cuando el proceso se ha llevado de manera adecuada.
Ahora, dentro de la gestión de almacén, también tenemos un proceso, el cual es el proceso de la gestión de almacén. Este proceso de gestión de almacén está formado por 3 etapas. La primera etapa, que es la planificación y organización, ponerlo más chico, que es la planificación y organización en la gestión de almacén. ¿A qué hace referencia la planificación y organización en la gestión de almacén? Esta es la primera etapa del proceso. Esta es la primera etapa del proceso, el cual es de carácter estratégico y táctico, ¿no? ¿Por qué hablamos de carácter estratégico? Porque ahí vemos todo lo relacionado al diseño de la red de distribución y almacenamiento. Claro, como indica Marco en su participación, vemos cuándo entra, cuándo sale. En el almacén y control respectivo es muy importante que la empresa lo tenga claro porque es un indicativo real de cuánto tenemos. Muy bien la participación de Marco. Entonces, cuando en el primer punto hacemos referencia a la planificación y organización en la gestión de almacén, estamos hablando de que es de carácter estratégico y táctico, porque aquí hablamos del tema de lo que yo realmente voy a tomar en cuenta para llevar un adecuado proceso de gestión, o sea, qué actividades me van a involucrar dentro de esta gestión, qué estrategias yo voy a tomar en cuenta. Y dentro de la planificación tengo que ver el diseño de la red de distribución y almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener todo bien detallado a través de un flujo, ¿no? Cuando ingresa la mercadería, yo tengo que indicar cómo va a ser el flujo de recepción, por qué personas o por qué áreas va a estar involucrado, de ese flujo, qué documentación se va a solicitar, cómo se va a clasificar la mercadería, cuando ya se tenga que abastecer esos insumos, cómo se va a dar la red de abastecimiento. Entonces, todo eso yo lo tengo que estar indicado. Y si es posible, tenerlo por escrito a través de un manual, porque la planificación y organización involucra eso. Porque cualquiera que entre al almacén tiene que saber cómo se hace el trabajo. Si mañana pasado el que estaba trabajando en almacén ya no trabaja, tiene que llegar otra persona y a través del manual puede entender cómo se hace el tema de la recepción, de la distribución y abastecimiento de los productos en almacén. Entonces, por eso es importante hacer todo el tema de una planificación y organización. También en la planificación vemos la ubicación y el tamaño de los almacenes. ¿En qué lugar estratégicamente vamos a tener ubicado el almacén central? Es muy probable que escojamos en un lugar fuera de la ciudad porque vamos a necesitar un espacio grande, ¿no? Entonces, a veces puede ser que tengamos productos que puedan ser inflamables o que puedan producir algún problema si lo tenemos dentro de la ciudad. Entonces, también tenemos que estratégicamente ver dónde. Si, por ejemplo, yo quiero distribuir rápidamente los productos, entonces el almacén de tránsito lo voy a ubicar en un lugar estratégico al centro de la ciudad más principal del Perú, por ejemplo. Entonces, la planificación y organización involucra eso. También tengo que tener en cuenta cuál va a ser el modelo de organización física del almacén, o sea, cuál va a ser mi matriz para yo poder guardar mis productos, ¿no? ¿Qué tipo de clasificación voy a utilizar? ¿No? Que más adelante vamos a ver qué tipo de clasificaciones es, pero lo que sí es necesario saber que en la planificación involucra tomar en cuenta todos los detalles para llevar a cabo una adecuada gestión de almacén. Luego, en la segunda etapa del proceso, tenemos la dirección en la gestión de almacén. En la dirección de la gestión de almacén se encarga de, aquí sí ya vemos el tema operativo, ¿no? Porque aquí vamos a ver cómo
cómo se va a ver, en la parte práctica, cómo se va a llevar a cabo la recepción de materiales, ¿no? Cómo se va a almacenar los materiales, cómo se va a ver el tema de movimiento, o sea, la dirección en la gestión de almacén ya es la parte operativa donde vemos la recepción, el almacenamiento y el movimiento de materiales. En la tercera etapa, que es el control de la gestión de almacén, como su mismo nombre lo indica, extiende a todo lo que nosotros nos permita poder controlar, ¿no? Porque yo supuestamente, ¿cómo mido lo que tengo en almacén? Entonces ahí yo tengo que utilizar un software, un programa que me permita tener el control de la gestión de almacén. Entonces a eso yo hago referencia a la información, ¿no? Porque si viene gerencia y me pide saber cuánto es lo que tengo de mercadería almacenada, ¿no? Cuántos almacenes tengo en la ciudad, cómo se está llevando la distribución, entonces yo tengo que tener un control, ¿no? Entonces aquí en esta parte hablamos de la información para los procesos de recepción, almacenamiento y movimiento. Entonces, por un lado, la primera etapa es ver estrategias, ver actividades, planificar la gestión. En la segunda etapa, que es la dirección en la gestión de almacén, ya es la parte operativa de cómo voy a llevar a cabo mi labor, ¿no? Cómo se va a gestionar la persona que esté en el almacén, cómo va a ser la recepción, ¿no? Cómo va a ser la distribución, o sea, ya es la parte operativa. Y el control ya es la información, los sistemas o el software que me va a permitir saber qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y toda la información que me van a requerir en su momento, ¿no? Entonces, eso es el proceso de gestión de almacenes. Ahora, ¿qué impacto tiene la gestión de almacenes en la empresa? ¿No? Y para eso hay tres tipos de impacto, que es que tiene que ver con la fiabilidad en los niveles de stock, en la calidad requerida y tiene que ver con la evaluación de proveedores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un impacto, es qué tan importante es llevar a cabo una adecuada gestión de almacenes. Entonces, para eso hay que tomar en cuenta que establecer cómo se va a llevar el proceso de recibir, cómo se va a hacer el tema de la negociación con los proveedores, cómo se va a ver el tema de los plazos de entrega, el tema de etiquetado de los insumos que tenemos. Son parte importante y valiosa para que la empresa pueda obtener rentabilidad. Entonces, el almacén tiene un trabajo complejo, por así decirlo, porque tiene que estar al día en el tema de dimensiones de mercadería. ¿Por qué? Porque imagínense que estemos en un almacén grande que por no dimensionar cada tipo de producto, al final no podamos nosotros cumplir con tener todo ahí guardado porque no tomamos en cuenta la dimensión, por ejemplo, de la mercadería. No etiquetamos bien las cajas y no sabemos dónde están los insumos porque no llevamos un orden, ¿no? Entonces, es importante poder tener en cuenta que para la gestión de almacén tenemos que, como este es un impacto que es muy importante para la empresa, tenemos que ver el espacio disponible, manipular adecuadamente los insumos, porque también a veces, ¿qué ha sucedido en algunos almacenes, no? En las cuales se ve que es cotidiano el tema de incendios, tema de desastres. Cuando no se manipula bien los productos, puede generar también desastres y también puede generar pérdidas económicas y humanas dentro de la empresa, ¿no? Porque hay empresas que, por ejemplo, se encargan de vender todo lo que son productos de limpieza y tienen guardado en sus almacenes productos que pueden generar tema de incendios, son inflamables o pueden generar algún tipo de bacteria para los mismos trabajadores.
Entonces, es muy importante que se gestione bien el tema de los almacenes en la empresa. Para eso tenemos que ver y tomar en cuenta el espacio, la manipulación, el control de los productos, tener con mucho cuidado y resguardar la mercadería, llevar un control de los inventarios. También es importante verificar el tema de la de el tipo de papel que vamos a utilizar para el etiquetado, ¿no? Todo eso es que nos mantenga en orden toda la información. Ahora, como ya lo había mencionado, el impacto se da en 3 niveles. Primero, es importante para el tema de importancia en la fiabilidad en los niveles de stock. ¿A qué hacemos referencia con la importancia de la fiabilidad en los niveles de stock? En esta parte, la fiabilidad es tener la confianza de los datos que tenemos como stock de productos. O sea, saber realmente cuánto es la cantidad que tenemos ahí, ¿no? Una escasa fiabilidad o una escasa información puede traer problemas colaterales. ¿Qué problemas colaterales pueden haber? Uno, tener exceso de mercadería, ¿no? Que puede llevar a generar pérdidas económicas porque si esos productos no los llegamos a vender rápido, pueden caducar, ¿no? Entonces, uno de esos se puede decir de los efectos colaterales sería el exceso del stock, ¿no? El otro efecto sería lo contrario, tener un stock bajo o reducido, ¿no? Que provocarán en ese momento hacer compras urgentes, ¿no? Porque, por ejemplo, como yo no llevé bien el control de los almacenes, no sabía efectivamente cuánto es lo que contaba y me piden productos de último momento. Como no voy a poder abastecerme para la producción, entonces de inmediato voy a tener que buscar proveedores para las compras, ¿no? Y lo que hacemos es acumularnos de stock innecesario y que a veces son de difícil tránsito, ¿no? ¿A qué me refiero de difícil tránsito? Es que no salen fácilmente, o sea, no son vendidos con facilidad. Entonces, por eso es muy importante que haya confianza de lo que yo tengo como nivel de stock en la empresa. Luego también es importante la calidad requerida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es en el mismo almacén que se controla los niveles de calidad que se le exige a los proveedores. ¿Por qué? Porque en el almacén prácticamente va a ser el primer contacto con el proveedor, porque ellos van a saber qué es lo que la empresa está recibiendo, ¿no? Entonces, ellos mismos pueden informar y decir, no, este proveedor nos está entregando insumos de baja calidad, ¿no? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque no duran mucho tiempo ahí guardados, porque los entregan en un empaque que no genera confianza, no siguen protocolos de seguridad. Entonces, ahí también nosotros podemos manejar el tema de la calidad que requerimos, ¿no? Entonces, sin estos protocolos de actuación claro y criterios bien definidos, ¿no? Las compras se pueden tornar de forma equivocada y utilizar proveedores que no nos dan confianza en la calidad de lo que recibimos, ¿no? Y al final, ¿en quién va a repercutir? En la empresa y el cliente. Entonces, nos ayudaría mucho que en el almacén nos puedan decir si lo que estamos recibiendo es correcto o no. Pero si en el almacén simplemente se recibe el producto, más no se da un seguimiento a lo que se está recibiendo, entonces impacta de manera negativa a la empresa. Otro aspecto importante dentro de los niveles de impacto en la gestión de almacenes en la empresa es evaluar los proveedores, que va de la mano con la calidad requerida.
porque en el almacén hacemos un registro de los parámetros de compras que se realizan, ¿no? Ahí medimos cómo se está haciendo el tema de compras, a qué proveedores estamos comprando, y ahí nosotros podemos decir si estos proveedores están cumpliendo con el plazo de la entrega del producto, si están entregando íntegramente la mercancía, si están entregando las unidades con exactitud, porque a veces hay proveedores que yo les puedo comprar 50 kilos de harina, un ejemplo, y solamente me dan 49. Entonces ahí yo puedo ver si se están entregando las unidades con exactitud, si se están dando lo que yo estoy solicitando o me están dando productos e insumos equivocados. Entonces ahí yo también puedo evaluar a los proveedores, ¿no? Porque aquí yo no voy a evaluar el tema de que si es un proveedor reconocido o no, sino que ahí yo me voy a dar cuenta si es un proveedor que aporta o no a nuestra compañía. Entonces, esas son las tres características que forman parte del impacto de la gestión de almacenes. Por un lado, tenemos el tema de la fiabilidad de los niveles de stock, que me permite saber si realmente lo que tengo, la información es confiable para evitar el tema de tener mucho stock o bajo stock. La calidad requerida, que tiene que ver el tema de controlar los niveles de productos y compras que realiza una empresa. Y la evaluación de proveedores, que como su mismo nombre lo indica, ahí puedo ver si un proveedor cumple con los parámetros solicitados por la organización. Entonces, esto es importante conocerlo porque de hacer bien la gestión se logra tener un buen impacto, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos el tema de las funciones de almacén, ¿no? Así como hemos estado viendo qué funciones cumple la logística, qué funciones tiene la gestión de compras, también tenemos que ver qué funciones cumple el almacén, ¿no? Entonces, las tareas de almacén, ¿con qué comienza? Con la recepción de la mercadería y finaliza con el despacho de los pedidos. Esa es la función principal, recepcionar y despachar la mercadería. Pero además de estas dos funciones, hay un proceso intermedio que involucra en general 5 funciones, ¿no? ¿Cuáles son esas 5 funciones? La entrada de la mercadería, que ya lo hemos mencionado, el almacenamiento de la mercadería, el control de inventario, la conservación y mantenimiento en perfectas condiciones de la mercadería y la gestión y preparación de pedidos. Esas son las 5 funciones que se dan dentro del almacén. Como primera función, que ya lo hemos mencionado, vemos el tema de la entrada de la mercadería. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos, no? En la entrada de la mercadería, espérense un momento, se me puso muy grande la pantalla ya. En la entrada de la mercadería, yo voy a ver el personal del sitio, o sea, el personal encargado del almacén debe comprobar que todo coincida con lo que figura en las guías de entrega, ¿no? Porque a veces, ¿qué sucede? Como ya tengo tiempo trabajando con el proveedor, supuestamente tengo confianza con él, ya no reviso las guías, ¿no? Entonces, eso está mal porque siempre tiene que nuestro trabajo demostrarse con ímpetu, ¿no? Demostrarse que estamos haciendo bien las cosas y que hay profesionalismo, ¿no? Porque podemos ser amigos de todos, pero es importante llevar un control en donde estemos. Entonces, en la entrada de la mercadería, el personal debe comprobar que todo coincida con lo que figura en las guías. Por lo tanto, dentro de las funciones del almacén se encuentra el control de calidad,
¿no? Y las características de cada lote de producto. ¿Por qué hablamos del control de calidad? Porque prácticamente la labor de almacén es eso. O sea, si yo estoy recibiendo productos, tengo que verificar que esos productos entren en buen estado al almacén. Porque si yo no reviso, puede estar llegando un producto caducado, puede llegar un producto roto, un producto que está en mal estado, ¿no? Un producto que yo no solicité. Entonces, dentro de la entrada de mercadería, que es la primera función, tengo que ver el tema del control de calidad y las características de cada lote de producto, porque normalmente el almacén no va a recibir uno, dos o tres productos, recibe grandes cantidades de productos que van en lotes, ¿no? Cuando hablamos de lotes es que cada producto es clasificado de acuerdo a una categoría, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un producto de lácteos, entonces yo voy a recibir cada insumo de acuerdo a su característica, ¿no? Si digamos que para los lácteos yo necesito harina de trigo, entonces la harina de trigo la voy a recibir en lotes, toda la cantidad de harina de trigo que voy a necesitar. Si necesito, por ejemplo, hongos que son para el tema de los lácteos, ¿no? Hongos artificiales, entonces todo eso va a ir por lotes. Cada uno va a estar clasificado por su categoría. ¿Y qué es lo que tengo que yo hacer? Revisar las guías, revisar los lotes y ver que todo esté de acuerdo a lo solicitado, ¿no? Contrastar con mi orden de pedido. Entonces, para eso es. En la segunda actividad tengo que ver el tema del almacenamiento de la mercadería, o sea que cada producto tiene que ser alojado de acuerdo a su característica física, ¿no? Yo no voy a poner un producto pequeño con uno grande y encima de un producto grande un producto mediano y luego vuelvo a poner un producto pequeño y hago todo un desorden, ¿no? Los productos pequeños con los productos pequeños, los productos medianos con los medianos, los grandes con los grandes, los productos que caducan rápido en un solo lugar, los que caducan de forma intermedia en otro lugar, los productos inflamables en un lugar y así no sucesivo. O sea, tengo que tener un orden de cómo voy a colocar de acuerdo a la característica física de cada producto. Luego tenemos que tener un control de inventario. El control de inventario, actualmente existen diferentes programas, ¿no? Podemos ver que el más conocido es el Cardex, ¿no? El cual me permite tener un trabajo ágil y preciso, donde yo voy a optimizar la gestión de los productos, voy a ver de manera sintetizada y optimizada, porque yo en el almacén, si me preguntan cuántos lotes tienes de, de azúcar, no me voy a poner a contar cada lote, ¿no? En ese momento, yo tengo que ir a mi inventario y ver cuántas unidades, cuántos kilos, cuántos lotes tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo ya lo tengo ya registrado. Para eso es el control de inventario. Ahorita actualmente existen bastantes softwares o programas que me van a permitir el tema de manejar en orden toda la información. También otra función que se cumple dentro del almacén es la conservación y mantenimiento en perfectas condiciones de las mercancías, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Disponer de espacios y máquinas adecuadas. Como lo decían sus compañeros, el almacén debe ser un lugar condicionado para la mercancía que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo sé que es un producto que necesita mantenerse refrigerado o en condiciones frías, no voy a tenerlo en un almacén en la que se siente como un horno o que produce demasiado calor. ¿Por qué? Porque no se va a poder conservar en perfectas condiciones la mercancía y al final voy a tener pérdidas porque se van a deteriorar rápidamente. Entonces, para eso, dentro del almacén debo de disponer de un espacio condicionado para la mercancía que voy a tener, las maquinarias adecuadas para poder yo cargar la mercancía también, porque imagínense, me llegan varios lotes y como yo no tengo las maquinarias,
los mismos almaceneros comienzan a cargar la mercancía y por ahí se les cae una caja. Entonces ya el producto no va a estar en perfectas condiciones, se va a empezar a deteriorar, ¿no? Entonces, si por ejemplo somos una empresa en la cual nosotros trabajamos con productos congelados, entonces debemos tener una empresa que garantice una cadena de frío. Una cadena de frío es como un tipo de congelador grande que permite tener productos congelados. Entonces, todo eso yo debo tomarlo en cuenta para mantener la conservación y mantenimiento en perfectas condiciones de la mercancía. Por último, como quinta función, tenemos la gestión y preparación de pedidos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se va a integrar? Se va a integrar la comunicación con los locales de venta o la recepción directa de pedidos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un almacén general o central, nuestra comunicación va a ser con el almacén regional, ¿no? Ellos van a decir cuántas cajas y lotes se va a necesitar llevar al almacén regional. Si estamos con almacén regional, quizás nuestra comunicación sea con el almacén de tránsito para ver cuántos pedidos se van a preparar. Y el almacén de tránsito, la comunicación va a ser ya con los distribuidores, porque con ellos nos van a decir cuántas van a necesitar para su venta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que preparar el producto, seleccionarlo, embalarlo, para que pueda llegar en perfectas condiciones a su punto final, ¿no? Entonces, a eso se denomina la gestión y preparación de pedidos, ¿no? En la gestión también involucro llevar un orden, ¿no? El cual debe también estar a través de un programa o software para ver cuántos pedidos salen diarios, ¿no? Cómo los voy a transportar, cómo se va a hacer la gestión. Entonces, eso forma parte de la involucración de las 5 funciones de almacén, ¿no? Lo que involucra las 5 funciones. Luego tenemos nosotros los flujos de materiales. Cuando hablamos del flujo de materiales es cómo se mueve cada uno de esos flujos, o sea, cómo se mueve o cómo es la distribución de los productos, cómo se abastecen, ¿no? Si tiene pequeño flujo, si tiene un flujo grande. Entonces, hablamos del movimiento físico de la mercadería, desde un punto de origen hasta un destino final, ¿no? Entonces, es un proceso que abarca diferentes etapas de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque en la cadena de suministro veíamos el tema del transporte. Entonces aquí también vamos a tener que ver qué transporte se va a llevar a cabo, ¿no? Para poder entregar los productos y cumplir con el flujo de material, ¿no? Entonces, este proceso resulta esencial por su capacidad para garantizar que los productos se muevan de forma eficiente y efectiva, ¿no? Porque, o sea, en el almacén, si bien es cierto, yo tengo toda la mercadería, pero a mí, ¿qué es lo que pesa más? Que tenga un buen movimiento de esa mercadería, ¿no? Porque la idea es que no se quede mucho tiempo en el almacén, sino que tenga una buena rotación. Entonces, por eso, cuando hablamos de flujo, hablamos de que este es de un proceso esencial, ¿no? Que me va a permitir saber cuánto estoy haciendo, cuánto estoy viendo el tema de costos, o sea, cuánto estoy gastando para rotar la mercadería o para moverla de un lugar a otro, cuánto tiempo me demoro en entregarlo, y así yo mido los tiempos de entrega. Veo también el tema de la satisfacción del cliente, ¿no? Porque a veces ellos van a decir, no, esa empresa mucho se demora en distribuir el producto, ¿no? En entregarlo. Entonces ahí también medimos la satisfacción. En los almacenes, un flujo evita tener los cuellos de botella. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Son parte del proceso donde podemos tener demoras, ¿no? Entonces, esos son los cuellos de botella. Lo que hace que un flujo sea lento, ¿no? Entonces, cuando se hace bien
el flujo, cuando hay un buen movimiento, evitamos esos flujos de botella, ¿no? Reducimos los tiempos de espera también, ¿no? Y optimizamos la etapa de almacenamiento porque los productos pues se vuelven más servibles y tenemos posibilidades de que no se caduque. Ahora, ¿qué tipos de flujos de materiales tenemos? Tenemos 5 flujos: el flujo continuo, el flujo intermitente, el flujo inverso, el flujo de distribución directa y el flujo de distribución indirecta. Vamos a ir viendo cada uno de los flujos para ver de qué se trata. El primer flujo nos habla de el flujo continuo, ¿no? Este primer flujo continuo es aquel en el que los productos se mueven de manera interrumpida, o sea que se dan movimientos a cada instante, es más constante, ¿no? Es un tipo de flujo de materiales muy habitual en las industrias, como por ejemplo en la industria automotriz. ¿Por qué la industria automotriz se usa un flujo continuo? Porque constantemente estoy necesitando piezas para los autos, ¿no? Estoy necesitando material el cual tiene un flujo constante. Entonces, para ese tipo de industrias se da un flujo continuo, ya que busca, en este caso, disminuir el tiempo de espera y optimizar la eficiencia, ¿no? Porque como yo voy a necesitar constantemente los productos, entonces lo que voy a hacer es tener un flujo alto, ¿no? Un flujo alto y un flujo constante. Entonces, de eso hablamos en lo que se refiere a flujo continuo. Cuando hablamos de un flujo intermitente, ¿no? Es aquel flujo que se realiza por grupo o por lotes. O sea, a diferencia del flujo continuo, se puede hacer de acuerdo a los requerimientos que uno tiene. O sea, podemos nosotros tener flujos pequeños, pero rápidos, ¿no? Y te pueden dar de diferente clasificación de mercancía. En cambio, el flujo intermitente es aquel que se realiza, pero por lotes grandes o por grupo de productos, ¿no? Y por ser productos grandes, necesitan o involucran descansos, ¿no? O sea, no es que se dé constantemente como el flujo continuo, sino que se dan por periodos. Y por eso es que llamamos intermitente, ¿no? Porque puedo hacerlo durante 15 días, ¿no? Hacer el flujo de mercancías, porque son lotes grandes, pero después, 15 días después ya no, luego después vuelvo a empezar, entonces no es continuo, es intermitente, es por un cierto tiempo. Entonces, este tipo de flujo de materiales es más frecuente en sectores donde la demanda requiere procesos de fabricación muy complejos, ¿no? En los que demandan más tiempo. En lo que, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende materiales para construir maquinarias, para producir, en este caso, minerales, por ejemplo. Entonces, son actividades más complejas, por tanto, los productos o los insumos se van a trasladar por lotes y no tienen una demanda continua, sino que se van a dar cada cierto periodo. A eso llamamos flujo intermitente. Luego tenemos el flujo inverso. El flujo inverso hace referencia a, por ejemplo, cuando nosotros ya hemos entregado alguna mercancía a su lugar final, pero en este caso existe una gestión de devolución de lo que hemos nosotros entregado. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que se encarga de fabricar lo que son escritorios, pero el escritorio, por ejemplo, que yo le entregué al consumidor final o a la empresa que lo requería, esa empresa
vio que el material que yo utilicé no era el solicitado y entonces me devuelve el producto, ¿no? O me pide que repare cierta silla que lo iban a utilizar para la empresa. Entonces, cuando se da ese tema de gestión de devoluciones, reparaciones o reciclaje de productos, es cuando hablamos de un flujo inverso, ¿no? Porque el movimiento de productos va de vuelta hacia el fabricante o hacia el distribuidor. ¿Por qué? Porque yo ya entregué el producto al consumidor, pero del consumidor es devuelto hacia el fabricante. Entonces, cuando sucede eso, hablamos de un flujo inverso. Luego tenemos de un flujo de distribución directa. Aquí hablamos de distribución directa, es cuando hacemos referencia a que se envía de forma directa del fabricante hacia el cliente final, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado que hay diferentes almacenes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el almacén central, que es donde se hace la producción del producto, es llevado al almacén regional y este puede ser llevado al almacén de tránsito, pero en un flujo de distribución directa se acorta ese tiempo. ¿Por qué? Porque del lugar del almacén de tránsito es distribuido directamente al consumidor final. O también puede ser que, por ejemplo, yo sea una empresa que soy una distribuidora de gaseosas que directamente llego a la casa o a los pequeños comercios, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de un flujo de distribución directa porque se acorta el tiempo. Va del fabricante hacia el cliente final, ¿no? No pasa por muchos intermediarios, o sea, no es que, por ejemplo, yo que soy el fabricante, lo distribuyo primero a un mini mercado, este mini mercado lo vende, no. Se hace por menos intermediarios y es más rápido, ¿no? Es un enfoque muy habitual cuando, por ejemplo, se da ventas al por menor, ¿no? Entonces aquí es donde el flujo de distribución es más directo. La diferencia es con el flujo de distribución indirecta, ¿no? Ya que en este caso de distribución, involucra productos que pasen por varios intermediarios antes de llegar al cliente final, ¿no? Entonces, es un tipo de cadena de suministro más complejo en las que las coordinaciones esencial es para satisfacer una necesidad grande de mercado. Por ejemplo, ¿cómo funciona el flujo de distribución indirecta? ¿Ya? Yo soy una empresa que elaboro piezas de computadora. Esas piezas de computadora se las vendo a una empresa que se encarga de ensamblar computadoras. Esa empresa que se encarga de ensamblar computadoras las distribuye a una empresa que se encarga de vender esas computadoras, ¿no? A diferentes comercios. Esa empresa que se encarga de vender computadoras a diferentes comercios, distribuye a comercios mayoristas. Esos comercios mayoristas son los que venden al consumidor final. Entonces, ahí es donde vemos que existen varios intermediarios para el flujo de materiales. Entonces, cuando sucede eso, es cuando hablamos de un flujo de distribución indirecta. ¿Por qué? Porque pasa por varios intermediarios antes de llegar a su cliente final. Entonces, haciendo un repaso, tenemos que el flujo continuo es un flujo rápido, ¿no? Que se da para aquellas industrias donde no se demoran en entregar lo que se necesita porque hay que acortar los tiempos de espera, ¿no? El flujo intermitente es aquel que se da por un cierto periodo de tiempo, es para aquellas empresas donde trabajan con lotes grandes y la demanda no es muy habitual, ¿no? Son para productos más complejos. El flujo inverso es cuando se da el tema, yo le entrego un producto al consumidor y el consumidor
vuelve hacia el fabricante o hacia el distribuidor cuando, por ejemplo, devuelve algún producto dañado o para reparar algún producto. O, por ejemplo, cuando compramos esas gaseosas que son retornables, ¿no? Ahí estamos viendo un flujo inverso, porque del consumidor final regresa en este caso, al minorista, y del minorista lo entrega al distribuidor, ¿no? El flujo de distribución directa es cuando no utiliza muchos intermediarios, ¿no? Por ejemplo, aquí puede verse nada más un mayorista con un minorista o un minorista con un consumidor final. Mientras que el flujo de distribución indirecta, para su flujo utiliza varios intermediarios, ¿no? Como ya les había mencionado en el ejemplo. Entonces, estos son los diferentes flujos de materiales. Luego tenemos los métodos de cómo clasificar la mercadería, porque dentro de los almacenes nosotros necesitamos agrupar las mercaderías y mercancías de acuerdo a diversos criterios, ¿no? ¿Qué criterios podemos tener en cuenta para clasificar la mercancía? Podemos tener en cuenta la naturaleza del producto, como si es inflamable o no. Tenemos que tener en cuenta el tamaño, la forma, el peso, el valor del producto, la rotación, la frecuencia, o sea, si son que rotan fácilmente o lentamente, ¿no? Entonces, clasificar la mercadería va a ser un proceso crucial, ¿no? Para facilitar nuestro trabajo, para también optimizar el espacio de almacenamiento dentro de los almacenes, minimizar los errores en la preparación de pedidos, ¿no? Reducimos también el tema de costos y la manipulación constante de los productos. Entonces, por eso es muy importante saber qué método puedo utilizar para clasificar la mercancía que existe en los almacenes. Y para eso existen diversos métodos. Uno de ellos es la clasificación ABC, otro es la clasificación XYZ, la clasificación por tamaño o forma, la clasificación por su estado físico y la clasificación según su fiabilidad, su durabilidad o caducidad. La clasificación ABC, ¿no? Que es la primera, es un método que se basa en la clasificación de los productos en tres categorías, que son, como su mismo nombre lo dice, la categoría A, la categoría B y la categoría C. ¿Y qué significan estas categorías? Es según su valor monetario o la importancia en términos de ventas. ¿Cómo así? O sea, la categoría A hace referencia a los productos más importantes y valiosos que podemos tener en el almacén, ¿no? Y que van a hacer que generen mayor venta y rentabilidad para la empresa. Los de la categoría B son aquellos productos intermedios, ¿no? O sea, que sí dan valor para la empresa, pero no como los de la categoría A. Y la categoría C va a hacer referencia a los productos menos importantes, o sea, a los que tienen menos demanda, a los que generan menos rentabilidad para la organización. Entonces, ¿qué me va a permitir este método? En el almacén yo voy a priorizar el control de productos que tengan más importancia, ¿no? Y a los productos que tengan menos importancia los voy a tener en un lugar donde no necesito estarlos sacando constantemente porque son los que al final no van a ser vendidos con prisa, ¿no? Entonces, para eso se hace la clasificación A, B y C. La clasificación XYZ es un método que se basa en clasificar la mercadería también en tres categorías, al igual que la primera. Pero aquí las categorías se llaman X, Y y Z. ¿Y qué significa estas categorías? Que se van a clasificar la mercadería según la demanda o la frecuencia de rotación. ¿Cómo así? La categoría X se va a referir a los productos que tienen mayor frecuencia, o sea, que tienen mayor movimiento, o sea, salen rápido del almacén.
¿no? La categoría Y son aquellos productos que tienen una demanda intermedia, o sea, que también no están mucho tiempo en el almacén, pero que tienen menos rotación o menos demanda que los de la categoría X. Y la categoría Z se refiere a los productos con baja demanda o frecuencia de rotación. Entonces, si yo quiero clasificar mi almacén por la categoría X, Y, Z, también lo puedo hacer porque es una forma adecuada y que me permite tener un mejor control y gestión de productos. Y yo puedo clasificar productos de mayor demanda, productos de demanda intermedia y productos con baja demanda, ¿no? Entonces puedo utilizar también la clasificación X, Y, Z. Otra forma de clasificar puede ser por el tamaño o forma del producto, ¿no? Entonces, este es un método que se basa, como su mismo nombre lo indica, en clasificar los productos según su tamaño, según su forma y me permite mucho, eso es uno de las clasificaciones me parece más adecuada porque de esta forma yo puedo tener una mejor optimización del espacio del almacén, porque yo de esa forma voy a tener un mejor orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, los productos más grandes pueden ser almacenados en áreas específicas, ¿no? Donde tengo mayor espacio, ¿no? Los productos más pequeños pueden ser almacenados en cajones o en estantes. ¿Por qué? Porque son productos pequeños, ¿no? Entonces, los productos se van a medir según su tamaño, según su forma y también va a ser según su peso, ¿no? Va a ser según su peso y también va a ser según su volumen, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación me va a permitir tener un mayor orden dentro del almacén. Luego tenemos la clasificación por su estado físico. Según el estado físico de un producto o mercadería, o sea, como su mismo nombre lo dice, estado físico, ¿qué hacemos? Si los productos son de estado sólido, si son de estado líquido o de estado gaseoso, ¿no? Los productos, por ejemplo, sólidos, son aquellos que son a granel, ¿no? Pueden ser los productos que son congelados, ¿no? O que son compactos. Los productos líquidos son aquellos que no están envasados y como su mismo nombre lo dice, son de naturaleza líquida, ¿no? Sobre todo las bebidas son considerados dentro de esta clasificación. Los productos gaseosos. Pueden ser, los productos gaseosos son los que son almacenados a veces en las neveras o en extintores porque por su misma naturaleza pueden producir hasta una explosión dentro del almacén, ¿no? Porque son gaseosos, ¿no? Entonces, la clasificación por el estado físico también es importante porque para evitar, por ejemplo, derrames, imagínense que cruzamos los productos de estado líquido con los estados sólidos. Entonces, ¿qué hacemos? Que, por ejemplo, un saco de harina sea mezclado con algo líquido. Imaginémonos que estamos en un almacén y lo que se ha comprado para la producción de, de yogur se mezcle con el de azúcar, ¿no? Y al final vayamos a ver los sacos de azúcar y están mojados, están con derrame de producto líquido. Entonces, por eso es necesario clasificarlos según su estado. Otra clasificación, otro método de clasificar la mercadería es según su durabilidad o caducidad, ¿no? Entonces aquí los productos van a ser clasificados según si son perecederos, o sea, si tienen una fecha de caducidad rápida o no. Entonces, si se deben ser consumidos de manera rápida o
sabemos que se van a caducar fácilmente, entonces debemos tenerlos en un lugar especial de conservación. Si es necesario, congelarlos o refrigerarlos. Los productos frescos también requieren de un espacio adecuado en el almacén para evitar cambios bruscos de temperatura, ¿no? Porque hay productos que, como su mismo, a veces ustedes deben haber visto en una etiqueta que dice mantener refrigerado. ¿Por qué? Porque son productos que no aguantan estar en una temperatura alta, ¿no? Entonces, también el almacén los debemos tener en una temperatura adecuada, ¿no? A veces hay productos que necesitamos tenerlo en cámaras frigoríficas para mantener el tema de su conservación. Entonces, si podemos clasificarlo los productos, podemos utilizar varios de estos métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primero podemos clasificar a los productos de acuerdo a su valor monetario, a quienes generan mayor ganancia o rentabilidad. Podemos clasificar el producto por el tema de la rotación, podemos clasificar por el tamaño o forma del producto, por el tema de su estado físico o por el estado de su conservación. Entonces, hay diferentes métodos de cómo clasificar la mercadería. A veces también hay otros tipos de clasificaciones, ¿no? Que bueno, no las he mencionado porque ya realmente son demasiadas, pero sí es bueno que ustedes también las conozcan, ¿no? Por ejemplo, las voy a poner aquí solamente para conocimiento general, otro tipo de clasificación, poner de otro color. Tenemos, por ejemplo, otros tipos de clasificación, ¿ya? En otros tipos de clasificación tenemos, lo más acá, tenemos por ejemplo, clasificación 1. Esta clasificación es por números. Por ejemplo, la clasificación 1 es un método para clasificar a los productos o mercancías por objetos explosivos. O sea, los objetos que pueden producir alguna explosión o pueden generar algún tema de complicación en la organización o en el almacén, son separados de los demás productos. También tenemos la clasificación 2, que en este caso son aquellos que en este caso, por productos comprimidos, por productos licuados y de baja presión. Y de baja presión. ¿No? Son sobre todo aquellos productos que están expuestos a temperaturas altas, ¿no? Y que por su misma naturaleza, a veces en esos productos licuados tienen integrados varios productos, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que hemos visto productos envasados en las que dentro de ese producto envasado tiene varios ingredientes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tenga harina de pescado, que pueda tener otro tipo de concentrados que necesitan estar expuestos en un lugar separado de los demás. Entonces, ahí nosotros los podemos clasificar por productos comprimidos, licuados y de baja presión. Es más, dentro de los almacenes nosotros podemos tener cada clasificación con un rótulo grande para que la persona que entre, la persona que pueda ingresar, pueda saber con qué método se ha utilizado para clasificar los productos, ¿no? Otra clasificación que a veces se puede dar es, por ejemplo, la clasificación 3, que se da por
líquidos inflamables, ¿no? Por ejemplo, más que todo son empresas que venden kits de limpieza o productos que se utilizan para la fabricación de productos explosivos, a veces también para el tema de, mm, en el caso de cocinas, ¿no? De los mismos, las mismas empresas que venden lo que son, ¿cómo se llama? Los balones de gas. Entonces, ahí, por ejemplo, son productos altamente inflamables. Y en esas plantas, además de estar lejos de la ciudad, tienen que tener las medidas de seguridad, ¿no? Otras clasificaciones pueden ser también por consumos productos orgánicos, o sea, que no afectan a la naturaleza. Otros también pueden ser método de clasificación por productos que presentan un peligro para la sociedad. También puede ser por productos que pueden causar alguna infección en la piel. O sea, existen diversidad de métodos que nos permiten clasificar la mercadería y que además de tener un orden, me va a permitir en este caso poder yo tener bastante cuidado en la gestión que yo realizo en el almacén, ¿no? Porque más adelante si yo no tengo un método de clasificación y como ya les había indicado, por ejemplo, yo pongo productos inflamables con productos de alta demanda o pongo productos de diferente tamaño y no los clasifico por su estado físico, entonces esto además de no llevar una adecuada gestión de almacén, puede producir en este caso desastres que pueden alterar tanto la vida de la persona como también tener complicaciones económicas. Entonces, por eso, el impacto que se tenga del trabajo de almacén dentro de la organización es muy valiosa, es importante, ¿no? Muchos lo ven como un trabajo sencillo porque muchos dicen, ah, ya nada más se recibe la mercadería, se guarda en el almacén y ahí termina, ¿no? Atrás de este trabajo existe mucha responsabilidad, porque también tenemos que llevar un control de lo que recibimos, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que estoy recibiendo material que no he solicitado, también debo reportarlo. Tengo que llevar el control de calidad del producto para que se pueda dar la cadena de suministro adecuada, que ya lo hemos visto, el almacén juega un papel muy importante. Entonces, todo eso yo tengo que considerar para una adecuada gestión. Bien, en esa parte hemos visto ya la parte teórica de la clase el día de hoy. Vamos a ver como en las demás sesiones el tema del cuestionario para hacer un repaso de lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿ya? A ver, van a ir ustedes respondiendo como en la sesión 1 y 2, ahí en el chat, para que podamos ir repasando juntos. Empezamos. La pregunta 1 dice, está situada lo más cerca posible a las plantas de producción. ¿Qué almacén sería? ¿El almacén regional, el almacén de tránsito o el almacén central? A ver, Andrea nos dice el almacén regional. Eliana también el almacén regional. Y en este caso, acuérdense, joven, ¿no? Porque ya estamos próximos también a culminar y ese es el examen, que el almacén que está cerca a la planta de producción es el almacén central. Ya el regional no, sino el central que es el más grande. Entonces la respuesta correcta, muy bien, Rosmar, Juan, sería la C. En la pregunta 2 dice, se encuentra en algún punto intermedio entre los almacenes regionales y lugares de consumo. ¿Qué almacén es? ¿Almacén regional, almacén de tránsito o almacén central? Dice, se encuentra en algún punto intermedio entre los almacenes regionales y lugares de consumo. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, dice Andrea la B,
Eliana Yerick Lavet, segundo dice tránsito, y efectivamente la respuesta correcta sería el almacén de tránsito. La pregunta 3 dice, está ubicado en los sitios donde los productos van a ser consumidos. ¿Cuál sería? ¿Almacén regional, almacén central o almacén de tránsito? Está ubicado en los sitios donde los productos van a ser consumidos. Eliana, Rosmar dice la A, Analí dice la B, y la respuesta correcta en este caso sería el almacén regional. Está ubicado cerca de los productos donde van a ser consumidos. La pregunta 4 dice, son de carácter estratégico y táctico que tiene que ver con el diseño de red. En esta parte habla sobre las etapas del proceso de gestión de almacén. Dice, tiene que ver con el carácter estratégico y táctico que tiene que ver con el diseño de red. ¿A qué etapa hablamos? Hablamos de la planificación y organización, de la dirección en la gestión o el control en la gestión. ¿Cuál sería? Andrea dice la A, Eliana la A, y la respuesta correcta sí sería la A, ¿no? Que sería la planificación y organización. Pregunta 5 dice, su ámbito se extiende a todos los procesos de recepción. Aquí también estamos hablando de una etapa de la gestión. ¿Cuál sería? Dice, su ámbito se extiende a todos los procesos de recepción. ¿De cuál hablamos? ¿De la dirección en la gestión, de la planificación o el control en la gestión? Se extiende a los procesos de recepción. A ver, dice Andrea, Yerick, Analit, Eliana dice la C. Y sí, efectivamente la respuesta es la C. La pregunta 6 dice, esta etapa se encarga de la recepción de los materiales. Aquí hablamos de una etapa operativa. ¿Se acuerdan que yo les decía que había una etapa que era la operativa? ¿Cuál sería? La dirección en la gestión, el control en la gestión o la planificación y organización. ¿Cuál de las tres etapas? Andrea dice la A, Eliana la B. La etapa que habla de la parte operativa es la A, que es la dirección en la gestión. Pregunta 7 dice, cada producto debe ser alojado de acuerdo a sus características. Aquí hablamos de una de las funciones del almacén. Dice, cada producto debe ser alojado de acuerdo a sus características. ¿Qué sería? Control de inventario, entrada de mercancía o almacenamiento de mercancías. Claro, acá sería almacenamiento de la mercancía, ¿no? Bien, Analí, Andrea, Liana y Eric sería la C. Pregunta 8 dice, se realiza una producción en lotes o grupo de productos. Hablamos de un tipo de flujo, el cual se realiza la producción en lotes o por grupo de productos. ¿Qué sería? Flujo inverso, intermitente o continuo. Claro, muy bien, Andrea. Sí, sería el flujo intermitente. Pregunta 9 dice, flujo que implica que pasen por varios intermediarios. ¿Cuál era el flujo que pasan por varios intermediarios? El flujo de distribución directa, el de distribución indirecta o el flujo continuo. Yerick, Analí, Andrea, Eliana, dicen la B. Sí, esa es la respuesta correcta. Pregunta 10 dice, método que se basa en la clasificación de las tres categorías según su valor monetario. Aquí hablamos de los métodos de clasificación de mercancías.
¿Cuál es el método que clasifica según su valor monetario? La clasificación XYZ, la clasificación ABC o la clasificación por tamaño o forma. Claro, muy bien, sí, la respuesta sería la B, clasificación ABC. La pregunta 11 dice, método que se basa en la clasificación de las tres categorías según la demanda o frecuencia de rotación. ¿Cuál clasificación sería? ¿Por tamaño o forma? ¿Clasificación ABC o clasificación XYZ? Sí, bien, sí, sería clasificación XYZ. Pregunta 12 dice, clasificación según la caducidad del producto. ¿De cuál estamos hablando? ¿Clasificación según su durabilidad? ¿Clasificación según su estado físico o su clasificación por tamaño o forma? Andrea, Liana dice la A, Analí dice la B y esa es la respuesta correcta. Bien, jóvenes, se ve que han estado atentos a la sesión número 3. Me da mucho gusto porque eso indica que sí se está recepcionando todo lo explicado en clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día miércoles en la última sesión de clase. Repasen porque ya se viene su examen final y espero que todos puedan tener buenas calificaciones. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, estimada docente, por impartirnos sus conocimientos sobre el curso de auxiliar en logística y almacén. Cualquier duda o consulta, estimados participantes, por favor, mediante la bandejita de mensajes o también pueden comunicarse conmigo al número 983-02-1137, ¿sí? Ya nos estaríamos viendo el día miércoles y estaríamos abarcando ya la sesión número 4, que es sobre la gestión de inventarios. En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención en auxiliar en logística y almacén a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedas tramitar tu certificado, pues tienes que obtener una calificación final mayor o igual a 14. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. ¿Sí? También mencionarles un punto sumamente importante y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Para más información, por favor, comuníquense con la oficina de certificación al 946-22-23-55. Una vez más, invitarles a que se unan a los cursos gratuitos que se apertura este 19 y 20 de agosto. Están los cursos de terapia conductual, Excel intermedio, asistente de recursos humanos, primeros auxilios, costos y presupuestos, inglés básico A2, finanzas, sistema nacional de abastecimiento, Excel financiero y estimulación temprana. Para más información, por favor, comuníquense con el número 979-48-37-28. También invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico, ¿sí? Una vez más recalcarles que en nuestro canal de YouTube diariamente estamos subiendo 6 videos tutoriales que les puede facilitar mucho. Muy bien, si tienen cualquier duda o consulta, estimados participantes, por favor, mediante la bandejita de mensajes, estaré atenta a ello. Muy bien, Rosmar, si saco mal la nota en el examen normal, hay opción de recuperación, pero eso sí, los promedios o las calificaciones finales se promedian, ¿listo? Es decir, si tú sacas un 10 y un 20, eso se suma, sale 30 y lo divides entre 2 y tu promedio final sería 15. ¿Listo? Muy bien, ahora sí les estoy enviando el enlace de nuestro canal de YouTube para que puedan darle una chequeadita y visualizar el contenido que hacemos diariamente. Muy bien, estimados participantes, cualquier duda o consulta, por favor, mediante la bandejita de mensajes, ¿sí?
Muy bien, si no hay más dudas o consultas, ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho, ya nos vemos el día miércoles y por favor repasen y estudien para el examen final, ya que el día miércoles se les va a habilitar. Muchas bendiciones y cuídense mucho.